Entonces, pues vamos a dar inicio con nuestra sesión. Y para esto contamos con la presencia del doctor Óscar Sierra, ya conocido de todos nosotros y más todavía. Hay miles de cosas que podemos decir del doctor Óscar Sierra, pero siempre nos quedaríamos cortos. Entonces, doctor Sierra, antes que nada, un agradecimiento. Alfredo, bienvenido y gracias. Y pues vamos a dar inicio con la sesión, que el tema del día de hoy es el largo camino de la anestesia regional. Doctor Sierra, pues adelante y nuevamente gracias. Muchas gracias, doctor Eloy. Bueno, cuando me dijeron que iba a venir Alfredo, me dijeron, ¿qué quieres hablar? Ahí había un gran problema. Algo que llamara la atención a los angiólogos y alguien que le llamara la atención a los anestesiólogos. Desde luego que la angiología empezó por Duncan Williams en Texas. Él había sido anestesiólogo con Ralph Waters y después John Bonica, lo cual quiere decir que las habilidades que se adquieren en el manejo de anestésicos locales son comunes para las dos especialidades. Vamos a ser claros y a decir, cuando no había analgésicos potentes suficientes en nuestra ciudad, lo que pasaba es que hacíamos muchos bloqueos. Ahora hacemos menos. Le puse este título al trabajo y se empieza a hablar de la cocaína. Pues resulta que los chamanes peruanos masticaban hojas de coca con ceniza y eso lo untaban en las heridas, producían anestesia y eso les permitía hacer curaciones. Pero la pregunta es, ¿nada más para pequeñas cirugías? No sabemos. No hay nada escrito y entonces es muy posible que el tiempo y alguien muy sagaz se ponga a hablar de esto. Me acordé que este señor, Cronos, es el que le puso el nombre a la cronología. Y esta cronología, obviamente que no está completa, porque en el ínter de 1884 al 99, cuando salió la levobupivacaína, pasaron muchas cosas y se descubrieron más anestésicos locales que fueron cayendo en el olvido. De hecho, nosotros tenemos solo unos cuantos de estos a nuestra disposición y es con lo que trabajamos tanto en anestesias como en clínica del dolor. Al inicio, los descubridores, curiosamente, nadie habla de este señor, de Tomás Moreno y Maíz, un peruano que en 1868 presentó en un congreso médico en París sus experiencias y el conocimiento que en ese tiempo tenía del uso de la cocaína. Todos pensamos que fue otro Kohler, el amigo de Sigmund Freud. Bueno, pero ahí vienen los descubridores, Moreno, Fournoy, Bonnet, todos estos, algo les debemos. Y algo les debemos porque, caray, fue mucho el esfuerzo que hicieron para fin de que nosotros tuviéramos más y mejores anestésicos. Igual que este señor, Bier, que ustedes lo ven aquí poniendo una raquia en el año de 1920, la moneda que sacó
la medalla que sacó el gobierno alemán, sus reportes de la anestesia, y algunos dicen que fue para un minero que le iban a operar una rodilla y otros era una resección de astrágalo. Pues lo que se haya sido, él le puso una raquia. Al día siguiente fue tanto su sorpresa que entonces le dijo a Hildebrand que le pusiera una raquia a él. Y entonces Hildebrand le puso una raquia, se le tiró el líquido cefalorraquídeo porque las jeringas y las agujas no eran estándar como ahora, y él dice, no se pudo adaptar la jeringa de Parvaz y se perdió gran cantidad de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, tuvo cefalea. Algunos dicen que la cefalea fue porque para festejar el éxito de la raquia se fueron a una cervecería para festejar todo lo que habían visto. Pero la pregunta es, ¿la cocaína era pura? ¿Era estandarizada? ¿Los miligramos realmente eran miligramos? ¿Hubo efectos secundarios? La toxicidad era alta y no sabemos qué pasó. El aprendizaje era ensayo y error. Y solamente había reportes anecdóticos en forma esporádica. Y en forma esporádica se estuvo trabajando mucho tiempo. ¿Y qué era como se aprendía? Muy probablemente alguien se enteraba en una charla que se hacía un procedimiento y luego lo practicaba. Yo creo que sí. ¿Quiénes eran los tutores que mostraban las destrezas? Ninguno. El peligro y el riesgo, ¿cuál era? Nadie sabía. Pero a mí me tocó ir al doctor Alfredo Ambris, que decía, si el paciente aguanta 20 minutos de raquia, no se va a morir. Bueno, imagínense la sorpresa que se llevó hasta el salir del baño. Bueno, nosotros también nos vamos a sorprender de todo lo que ha pasado a raíz de esto que hemos visto. David Brown, que es una gente muy connotada en el ámbito anestesiológico, dice él que la anestesia regional, cuando comenzó, sus problemas no eran observables y además no eran controlables. Y se fue, y ahora la anestesia regional se ha hecho controlable y observable. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que esto sucediera con la anestesia regional? Debemos recordar que Quinn en 1890 dijo que la punción lumbar era segura. Bier fue el primero que experimentó cefalea por raquia. Pollenkamp publica Anestesia troncular del plexo braquial en 1911. En 1911, Craig hace analgesia preventiva. En 1912, Pertes diseña un localizador de nervios. En el 21, Pagés aplica anestesias metaméricas. Y en el 44, Tuy aplica raquias continuas. Y no era con la aguja de Tuy. La aguja de Tuy, él no la inventó. La punta la diseñó otro y las aletas de la aguja las diseñó otro. Pero tenemos la costumbre de decir la aguja de Tuy a algo que no es. También hay piratas aquí y no es un Juan de Dios. Aquí tienen a Craig, que hace la analgesia preventiva y la hacía con novocaína. Y ustedes se acuerdan que por ahí en el 90, 95 se empezó a hablar de analgesia preventiva con una furia, como que habíamos descubierto el agua tibia. Pero lo que estábamos haciendo era lo que había hecho este señor en 1911. ¿La que sigue? Igual, desde de Corning, y tal como está en el trabajo de Woodward,
la puse en inglés. Probablemente peridural. Estos señores, un urólogo y un radiólogo, hacían anestesias caudales con morfina. En 1901 presentaron su trabajo en París. Este español, Pagés, populariza la anestesia peridural. En el 32-33, Gutiérrez y Soresi, la gota pendiente, y en el 39, Docliotti y Forester, la pérdida de resistencia. Pero a veces nos olvidamos de lo que hacemos. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Y quién fue el que desarrolló muchas veces una técnica que para nosotros ahora es habitual y para entonces era algo muy grande? Ustedes dirán que bueno, cuando no había descubierto nada era fácil descubrir algo, no había nada. Lo difícil es ahora que hay muchas cosas ya descubiertas. Este doctor, Ramón Pardo Galíndez, oaxaqueño, puso una raquia en Oaxaca y también 3 mililitros de cocaína 0,5. Desgraciadamente nosotros nos olvidamos de todo y en Oaxaca nada más está esto que dice el doctor Ramón Pardo, pero no dice nada más. No sabemos qué fue lo que hizo Ramón Pardo. Ramón Pardo siguió poniendo anestesias, pero no hubo complicaciones, no hubo cefaleas, quién sabe. En 1921 aproximadamente, los aspirantes a aprender las técnicas lo hacían por observación de los médicos experimentados. A veces. Muchas veces solo leían un reporte y luego ya soy experto, me pongo a dar las anestesias. Y luego, lo peor es que no se conocía el modo de acción de lo que se aplicaba, ni quien supiera nada de eso. Simplemente a mí me va bien así y así lo hago. Bueno, todavía hay gente en nuestro medio que así lo hace, ¿eh? La enseñanza, la fisiopatología era muy escasita. Los fracasos se escondían y se pregonaban los éxitos. Los reportes publicados obviamente eran anecdóticos. Se tenía que confiar en la buena suerte de los pacientes. Y había unos que tenían buena suerte, se habían operado 2 o 3 veces. Otros solo media operación aguantaban. Entonces, ¿cuándo se establecieron los parámetros de seguridad? ¿Se podía decir que la anestesia regional era peligrosa? ¿Que había riesgo? ¿Cuál era el factor riesgo-beneficio de la anestesia regional? Y ahí está la balancita que aquí no se mueve, en la casa sí, diciendo qué pasó con los beneficios y el riesgo. Tuvo que venir este señor, que fue importado desde Francia a Nueva York con los hermanos Mellon, y ahí ya había escrito él su libro de anestesia regional y aplicación clínica. Pero se hizo como los futbolistas, donde le pagaron más, se fue a trabajar. Y entonces dejó Rochester con los hermanos Mellon y se fue al Bellevue en Nueva York. Pero este libro tiene la gracia de ser el precursor de todos los que se han escrito sobre anestesia regional. Para 1921, en su libro, Labat escribe esto. Dice que la anestesia regional posee definitivamente ventajas sobre la narcosis. Y que si uno no tiene experiencia, la cosa está muy fea, pero es poco si mejoramos y simplificamos la técnica. Y eso es lo que ahora hacemos. En 1927 se empiezan a aplicar anestésicos con conocimiento anatómico. Se abandona la cocaína como anestésico. Se desconoce el modo de acción de los ésteres. Empieza la etapa de aprendizaje con tutores, pero la farmacocinética y la farmacodinamia
están en pañales. La anestesia regional comienza a alejarse del peligro y llega a ser un riesgo calculado. Para el año 30, los trabajos de Rubinstein y Laval fueron fundamentales en las tomas de decisiones. Lo básico fue el análisis de las experiencias con la anestesia regional. Se establece ya el riesgo-beneficio, que fue más o menos en la época en que apareció la clasificación de la ASA, que ya no cumple su cometido, pero es lo que nos sirve. El equipo formado por los cirujanos hizo que aumentara la confianza en la cirugía y la anestesia. ¡Qué bueno! Este señor no fue el autor del parche hemático, pero él lo popularizó, porque quien lo presentó primero solo hizo 6 casos. Y este presentó más de 100 en un congreso de ASA, entonces, pues este se llevó la gloria. Entonces, fíjense que en el año 2000, la anestesia regional tiene un riesgo de fallecimiento 1 por cada 77.935 con médicos calificados. Pero en el 2011 era 1 por 150.000. ¿Qué pasó? Se dobló en poquito tiempo. Pues sí, porque ya todos teníamos monitores que de cajón utilizábamos, que por ley debíamos de saber manejar, y entonces ya se hizo otra cosa muy distinta. En el 34 se aplicó el principio de Hipócrates: primero no perjudicar. Pero todavía seguía siendo la anestesia el bello arte. Se incrementa y se mejora el número de visitas preanestésicas. Y también se dice que el paciente que coopera es un buen paciente para anestesia regional. Si no coopera, no va a ser buen paciente. En el año del 43 aparece la primera amiga en Suecia y se estudian ampliamente sus características físico-químicas. Se decía que no tenía fenómenos alérgicos, pero ya, y esto fue lo importante, se hicieron estudios en laboratorio y se superaron las fases 1, 2, 3 y 4. Todavía se siguen presentando trabajos con lidocaína, aunque ya en raquia ya no. En el 62 sucede el cambio. Estamos aprendiendo un poquito de farmacocinética y farmacodinamia. La que sigue. Luego se empieza a trabajar en los bloqueos tronculares que se habían hecho desde el 1911. Y ya se dice la disfunción nerviosa después del bloqueo troncular se debe a lesión intraneural. Es decir, no hay que picar el nervio, a no ser que ustedes cuando ponen una raquia piquen la médula, o cuando pongan una peridural anden picando las raíces nerviosas. Inyectan el anestésico y dejan que el anestésico encuentre los nervios. Para eso, Vertes diseñó un equipo que no está aquí porque no cabrían todas las fotografías, un localizador de nervios. Bueno, nosotros lo conocemos con el nombre de localizador. El aparato no localiza nada. Uno es el que localiza. El aparato solo estimula y provoca el movimiento. Igual que el monitor no cuida. Yo soy el que cuido. El aparato solo registra algo. Se empiezan a usar agujas aisladas para evitar que la corriente se propague así y solo siga en la punta. Qué bueno. Después viene el ultrasonido. Y estos que se hace con visión en tiempo real hace que la anestesia regional pueda ser de mucha utilidad. No hay que tratar de aplicar el anestésico intraneural. ¿Se aplican intraneurales? No. Y que hay que dejar que el anestésico encuentre el tejido nervioso. Y luego ya nosotros somos muy aficionados a inventar. Inventamos sin
tener razón. Inventamos sin tener un fundamento. Y empezamos a agregarle a los anestésicos locales cualquier cosa que se les ocurra, que porque eso nos va a dar mejor resultado. Y entonces tenemos vasoconstrictores, pero luego hay una cosa que ya trae la lidocaína que se llama el metilparabén. Ándale, y ya se metaboliza en otra cosa. Les agregamos dextrosa, metabisulfito, bicarbonato de sodio. Les ponemos clonidina, neximina, hialuronidasa, opioides. Realmente yo creo que lo que debemos de usar es lo que la experiencia, con base en los estudios hechos en la medicina basada en evidencias, nos dice que eso sí es lo de utilidad. Y luego tenemos esta gráfica que dice la absorción es muy rápida cuando es intercostal y muy lenta en la subcutánea. Pero sucede que, por ejemplo, vamos a hacer un bloqueo de maxilar. ¿Cómo vamos a perjudicar más al paciente? ¿Con 10 mililitros al 10% o con 20 mililitros al 0,5%? Obviamente, los bloqueos tronculares lo que hace que sea más rápida la absorción es el volumen, no la concentración. ¿La que sigue? Y entonces se establece la cantidad máxima del anestésico inyectado. Aparece el ABC de los cuidados en los pacientes que han tenido síntomas de irritación cortical. Se discute cuál es el mejor modo de tratamiento. Y nosotros tenemos, por ejemplo, que esto es lo que produce paro cardíaco en perros, levobupivacaína, ropivacaína y lidocaína. Fíjense ustedes que la mezcla de los dos enantiómeros no es tan diferente para la levo y la ropi. Sin embargo, nosotros creemos que porque usamos ropivacaína estamos exentos de producirle problemas al paciente, que no va a tener síndrome de Brugada y que no va a haber, bueno, el que no va a haber es otra cosa. Y luego es imprescindible sedar. Yo no tengo más que decir que hace muchos años que todos los pacientes que les pongo bloqueos, todos van sedados. Bueno, perdón, no van sedados, son sedados en el quirófano. El paciente ya cooperó, él hizo su parte. Y entonces me pongo a examinar qué opciones hay para sedar al paciente y yo escojo si voy a hacer sedación tipo 1 o tipo 2. Y según las necesidades, el midazolam o el propofol son los que se prefieren para sedar a un paciente. Yo en lo particular prefiero más el midazolam. En el 92 ya esto era lo que se hacía para aprender anestesia regional. Esto que se hacía para aprender anestesia regional podía ser suficiente en muchos lados. En otros lados todavía son más exigentes y no les permiten hacer trabajo en solitario hasta que ya han hecho varias cosas. En el 93, Julia Polo hace los primeros reportes sobre lidocaína en raquia que produce daño neuronal. Y hasta después se supo que la lidocaína y la tetracaína tienen esta cosa que actúa como disolvente, como detergente, disolviendo las estructuras neuronales. Ahí está la razón del por qué la lidocaína perdió puntos. Ahora que hay cosas nuevas como el sistema Saber, que es implantable y se puede usar para hormonoterapia, analgésicos, antineoplásicos, antibicoterapia, pero estos hay que mandarlos pedir a Cupertino en Estados Unidos
diciendo qué es lo que se quiere, y eso se implantan subcutáneos y se dejan hasta por 3 meses. Luego salió la bupivacaína en liposomas, que, bueno, hay que verificar bien lo que se puede hacer con ella. Y el 19 de mayo del 11 se presenta el primer reporte sobre Exparel. La FDA autoriza en octubre la comercialización. Se puede utilizar para el tratamiento del dolor crónico, y eso hace también que sea útil el Exparel para fin de usarlo en dolor postoperatorio. Esto es más nuevo, la neoxitoxina, que los investigadores chilenos lo descubrieron y cayeron inmediatamente los señores del norte, apoyados por gran cantidad de dinero. Esto es lo que traen los moluscos bivalvos que están prohibidos, y es una cosa que sacan de las algas cianofitas. Y bueno, ya la FDA lo está vendiendo con un costo de $361, pero solo para experimentación. Entonces, yo creo que hay que recordar un poquito la historia. ¿Quiénes fueron los que nos precedieron? Y saber que mientras más se conoce la farmacocinética, la farmacodinámica del anestésico, mejor se puede explicar y prever las modificaciones en la técnica. Muchas gracias.